Hola, mi nombre es Alison Perero. Bienvenidos a este video. Hoy les explicaré la importancia de la supervisión y la evaluación de proyectos. Como subtema tenemos: ¿por qué supervisar y evaluar proyectos? ¿Qué son la supervisión y la evaluación de un proyecto? Métodos y técnicas para la supervisión y evaluación de proyectos y por último los informes. Como resultado de aprendizaje tenemos que utiliza métodos y técnicas de supervisión y evaluación de proyectos. Como objetivo general tenemos dos. El primero es mostrar la importancia de la supervisión y la evaluación de proyectos. Y el segundo, presentar métodos y técnicas que orientan los procedimientos de supervisión y evaluación de proyectos. Como primer tema, ¿por qué supervisar y evaluar proyectos? Los proyectos de pequeña envergadura y de baja complejidad son relativamente fáciles de seguir y también de evaluar. En estos proyectos, un plan de acción bien elaborado puede ser suficiente para proporcionar información esencial para el seguimiento de las actividades y las tareas del proyecto. Pero, ¿qué es un plan de acción? Según Barbosa, en el 2016, el plan de acción es una especie de mapa o ruta del camino que es necesario recorrer hasta el final del proyecto. Otra de sus definiciones menciona que el plan de acción especifica las acciones, actividades, tareas, recursos escalonados en el tiempo, teniendo en cuenta la realización eficiente y efectiva de los objetivos y resultados esperados. Por lo tanto, en los proyectos de pequeña envergadura, la declaración de los objetivos específicos y de los resultados esperados puede ser suficiente para el proceso de evaluación. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los proyectos grandes y complejos, en los que el seguimiento y la evaluación precisan de datos y de informaciones sobre innumerables actividades y tareas, además de los datos e informaciones sobre los resultados. Para esto es necesario de la adopción de métodos y estrategias específicas de supervisión y de evaluación. Estas medidas son muy importantes porque buscan garantizar la eficiencia y la efectividad en la aplicación de grandes volúmenes de recursos en el desarrollo de grandes proyectos. Sin embargo, para comprender la complejidad y el tamaño de los proyectos, vamos a considerar un proyecto de expansión y de mejora de la enseñanza secundaria. Es un ejemplo que está desarrollado en un sistema público de educación con un gran número de escuelas, alumnos y profesores. Se trata de un proyecto de gran envergadura que busca resultados relevantes y de impacto en los diversos componentes del sistema educativo, tales como la revisión de la organización escolar, la organización curricular, los docentes, etc. Estos tipos de proyectos necesitan de métodos y estrategias para la supervisión y para la evaluación. La ejecución de un proyecto como este tiene un largo camino que recorrer, que va desde la distribución de los recursos, la organización, la obtención y hasta la ejecución. Es decir, que el proyecto contiene una serie de secuencias y de pasos a la hora de ejecutarlo. Para comprender los procedimientos utilizados para el seguimiento y la evaluación de proyectos se conocen generalmente como plan de supervisión y evaluación o también como sistema de supervisión y evaluación. Su idea fundamental es facilitar a los coordinadores o a los gerentes del proyecto un conjunto de recursos metodológicos que faciliten las tareas de seguimiento del proyecto en sus distintas fases y evaluar sus resultados. Es decir, que la supervisión y la evaluación de un proyecto tiene como finalidad aumentar la eficiencia y la efectividad de los recursos empleados, minimizando las pérdidas y maximizando la obtención de los recursos esperados. El modelo Scopus del plan de proyecto menciona que los procedimientos de evaluación se basan en las definiciones del concepto de proyecto, especialmente en los resultados esperados. Y los procedimientos de supervisión más toman en cuenta los elementos del plan de acción y el seguimiento de las acciones, las actividades y las tareas, etc. Como segundo tema tenemos: ¿qué son la supervisión y la evaluación de un proyecto? En el contexto del plan de supervisión y evaluación de proyectos, adoptaremos las siguientes definiciones básicas. ¿Qué es supervisión? Es el seguimiento continuo y sistemático de las actividades previstas,
verificando si la ejecución del proyecto se está produciendo de acuerdo con lo planeado, es decir, que la supervisión centra su atención en la eficiencia del proyecto. Por otro lado, ¿qué es la evaluación? Es el análisis de los resultados obtenidos a través de la realización de las actividades del proyecto, verificando en qué medida se han alcanzado los objetivos. La evaluación mide los resultados y los impactos, centrando su atención en la eficacia o efectividad del proyecto. Por otro lado, tenemos un ejemplo de los elementos de la supervisión y la evaluación de proyectos. Estos se clasifican en acciones y estas acciones corresponden a acciones de supervisión y acciones de evaluación. Las acciones de supervisión contienen entradas, procesos, salidas, y las acciones de evaluación contienen resultados e impactos. Estas acciones interactúan durante todo el proceso del proyecto, pero las acciones de supervisión están centradas más en los insumos, las actividades, en los productos, y las acciones de evaluación en los beneficios directos y en los beneficios extendidos. Las acciones de supervisión se refieren a los procesos, actividades o tareas desarrolladas en el proyecto, con sus respectivas entradas y salidas, o sea, la supervisión se refiere al seguimiento del trabajo realizado, que incluye los recursos necesarios para este trabajo, o sea, las entradas, y sus respectivos productos, las salidas. La supervisión mide la eficiencia del proyecto y debe responder a las preguntas del tipo: ¿todo lo planeado se ha realizado? ¿Hemos ejecutado bien lo que se ha planeado? Las acciones de la evaluación se refieren al análisis de los resultados e impactos producidos por el proyecto, verificando en qué medida se han alcanzado los objetivos. Es decir, las acciones de la evaluación miden los resultados y los impactos del proyecto. Las acciones de la evaluación deben responder a las preguntas de: ¿hemos llegado a los resultados que esperamos? ¿Hemos llegado a donde queríamos llegar? Si no hemos llegado, ¿por qué no? Las acciones Como tema principal tenemos métodos y técnicas para la supervisión y la evaluación de proyectos. La implementación de un sistema de supervisión y evaluación de proyectos requiere de la definición de los medios para la obtención de datos fiables sobre los procesos, los productos y los resultados. En este caso tenemos los cuestionarios, las entrevistas y la observación directa. Los cuestionarios son como procedimientos utilizados para obtener información. Esta técnica tiene un coste razonable, tiene criterio y presenta una elevada fiabilidad. En cambio, las entrevistas, este es un método más flexible para obtener la información cualitativa sobre un determinado contexto o una información que queremos saber. Por otro lado, la observación directa es un método de recogida de datos que se basa en la actuación de observación. También tiene determinados tipos de información sobre los resultados, procesos e impactos y requiere de un sistema de puntuación muy bien preparado y definido. Como otro subtema tenemos métodos y técnicas para la supervisión y la evaluación de proyectos. En este tenemos como métodos o técnicas el análisis documental y el grupo focal. El análisis documental es una fuente importante de información en diversos proyectos. Es la existencia de registros en la misma organización en forma de documentos, fichas, informes o archivos informáticos. El uso de registros y documentos disponibles reduce el tiempo y el coste de las investigaciones para la evaluación. En cambio, el grupo focal es un grupo de discusión informal y de tamaño reducido, en torno a 12 personas, cuya reunión dura 90 minutos con la finalidad de obtener información cualitativa en profundidad. Por otro lado, tenemos diferencia y relación de la supervisión y evaluación de proyectos. Los procesos de supervisión y evaluación son interdependientes y complementarios. Un punto en común es que ambos necesitan de un elemento fundamental, es decir, de los datos e informaciones sobre las actividades y los resultados del proyecto. Los datos e informaciones se obtienen a través de los indicadores de realización. Sin el uso de los datos e informaciones no es posible supervisar ni evaluar un proyecto. Por otro lado, tenemos
Los informes. Los informes constituyen un instrumento fundamental en los procesos de control y evaluación de proyectos sociales y educativos. De un modo global, en el proceso de gestión de un proyecto aparecen dos tipos de informes, de actividades y de progreso. Los informes de actividades. Los informes de actividades son aquellos que deben elaborarse para registrar, controlar y evaluar los pasos o las etapas de menor escala que se han dado a lo largo de la ejecución del proyecto, como reuniones periódicas de los equipos de trabajo, conjunto de servicios y tareas concluidas. Es decir, este informe están realizados para beneficio del proyecto. En cambio, los informes del progreso son aquellos que deben ser elaborados principalmente en relación con los hitos previstos en el proyecto. Los hitos se refieren a las conclusiones de acciones o de un conjunto de actividades. Estos informes son de mayor envergadura y deben someterse siempre a la aprobación de los coordinadores y gestores del proyecto. Podemos concluir que la supervisión tiene como función principal proporcionar datos e información a los proyectos, mientras que la evaluación permite mejorar el proyecto en marcha si se presentan sesgos o errores que pueden afectar a la ejecución del proyecto. Podemos concluir